Bien, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo jueves de revistas. Hoy nos encontramos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, desde Corferias, desde el stand de la Universidad del Rosario, pabellón 3, segundo piso, aquí hablando de libros, de revistas, de producción académica, bueno, de todo lo que nos trae este espacio que es muy habitual pues en la cotidianidad también. Esto es un espacio que da anualmente en nuestra ciudad de Bogotá y que por lo menos los bogotanos, las bogotanas lo acogemos muy bien e internacionalmente también se encuentra. Y también no solo es de libros, también se trata de revistas, de investigaciones, y por eso estamos hoy con este jueves de revistas. Vamos a estar explorando una de las revistas que es la revista Estudios Sociojurídicos, una revista que van a poder encontrar en acceso abierto desde nuestro portal de revistas, revistas.urrosario.edu.co, y nos vamos a acercar a este número, al más reciente, que me refiero al volumen 27, número 1 del 2025, desde el artículo titulado El dilema de los programas de beneficios por colaboración, equilibrar intereses contrapuestos entre cartelistas, delatores, Estado y víctimas. Un artículo que, como les digo, van a poder consultar en acceso abierto desde nuestro portal de revistas. Y pues por supuesto que para ahondar en este artículo se encuentra su autor, Santiago López Sánchez, quien pertenece a la Universidad del Rosario. Y para charlar junto a él, para moderar, para llevar un poquito la batuta de esta charla, de este jueves de revistas, se encuentra con nosotros Carlos Andrés Uribe Piedrahíta, PhD, director del Departamento de Derecho Económico y especialización en Derecho de la Competencia de la Pontificia Universidad Javeriana. Carlos, Santiago, muchas gracias por estar en este espacio. Bienvenidos. Y bueno, nada, a las personas les invito, antes de darles la palabra, a que nos dejen sus comentarios, a que compartan esta transmisión, este video, y sigamos generando más debate y más preguntas con respecto a ello. Carlos, te doy la palabra para que comencemos con este jueves de revistas. Muchas gracias, Jaime. Un saludo a Santiago y pues a todas las personas que lo siguen en las redes y por este medio, por YouTube, que pueden encontrar el video. Una felicitación en primer lugar a Santiago por la publicación de este artículo, un artículo pues, de mucha importancia y siempre de actualidad en materia de derecho de la competencia. Una invitación a todos los lectores de la revista Estudios Sociojurídicos para que le den una leída, tengan una conversación con el artículo y efectivamente van a encontrar pues muchos elementos que son de debate. El autor nos presenta pues diferentes problemáticas. Entonces simplemente voy a tomar un minutico como para dar ese contexto y darle la palabra a Santiago y tener ese diálogo con Santiago sobre qué es lo que ve y cuál es su preocupación sobre los programas de beneficios por colaboración. Simplemente es como hacer este contexto a los lectores. El artículo, pues fundamentalmente analiza los programas de beneficios por colaboración, toma como referente dos jurisdicciones, la estadounidense y la europea, señala pues ese origen americano de este tipo de programas, cómo ha sido también implementado en Europa y además nos dice qué es lo que está pasando en Colombia. Se cuestiona también o tiene unas preocupaciones por la efectividad ética de ese diseño original en los Estados Unidos, cómo se ha trasladado esto a las diferentes jurisdicciones, qué posibilidades hay para mejorar este tipo de programas, pero genera o nos resalta esa tensión que hay entre visiones muy económicas de las consecuencias de los programas de beneficios por colaboración versus otras consideraciones tal vez éticas, de justicia, más tal vez, digámoslo, vinculadas a nuevas corrientes de derecho de la competencia, como puede ser el movimiento neobrandesiano o básicamente el hipster antitrust, para que se entienda como en esa nueva forma de ver el derecho de la competencia, que pues también tiene sus críticas y una visión de cómo relacionar el mercado, entender los mercados y con herramientas netamente económicas o esas condiciones morales y éticas
y digamos como más amplias de justicia como deberían y podrían ser aplicadas sin generar efectos perversos sobre los mercados. El debate es muy abierto, es muy actual, entonces quisiera pues en primer lugar tener este diálogo con Santiago, haciéndole pues como una primera aproximación. Santiago, ¿nos podrías contar qué es eso de los programas de beneficios por colaboración? ¿Qué es eso en el derecho de la competencia? Bueno, pues doctor Uribe, nuevamente muy buenas tardes. Te agradezco muchísimo este espacio que me estás brindando. También, por supuesto, a la revista sociojurídica de la Universidad del Rosario. Sea por comenzar que los programas de beneficio por colaboración son un mecanismo procesal complejo. Es un mecanismo que, comenzando desde el punto de vista inductivo y comenzando desde lo específico hasta lo general, uno lo puede encontrar pues en el derecho de la competencia al interior de las prácticas comerciales restrictivas. Este mecanismo tiene por objeto poner básicamente al servicio de la autoridad de competencia una herramienta que le permita identificar fácilmente estas operaciones de los carteles, partiendo del supuesto de que es difícil por ellas mismas identificarlos, dada su sofisticación. Entonces, esta herramienta, pues que por supuesto tiene unos trasfondos que en su momento, si lo quieren, pues lo comentaremos, pero pues para decir lo que es esta herramienta, es una herramienta que facilita a la autoridad la disuasión y detección de los carteles empresariales. Muy bien. Santiago, en el artículo hay algo que señala es cómo evoluciona y qué es lo que está pasando con estos programas de beneficios por colaboración. Y en la parte introductoria ya nos avisas, mire, aquí hay unas cifras que empiezan a ser relevantes. En América Latina hay una disminución importante de más o menos del 58% entre los años 2015 y 2021 sobre la aplicación a este tipo de programas. Em, esas cifras interpretadas más adelante también el artículo vuelve y nos señala las propilas. Es que no se puede entender qué es lo que pasa con los programas de beneficios por colaboración solo atendiendo al número de aplicaciones. Aquí hay otros asuntos en debate. Pero empecemos por esa visión que dice, bueno, esto está disminuyendo. ¿A qué le atribuyes esa disminución de la aplicación de los programas de beneficios por colaboración? Pues bueno, es verdad lo que tú señalas, puede haber una especie de contradicción sobre el particular. Sin embargo, hay que resaltar que lo que pretenden los programas de beneficios por colaboración es flexibilizar, si así se quiere decir, las tres responsabilidades concurrentes, la civil, la administrativa y la penal. Y digamos que en Estados Unidos la institucionalidad tan contundente, tan fuerte y tan bien articulada permite navegarse muy bien entre este tipo de responsabilidades, que no así sucede en América Latina y particularmente en Colombia, por cuanto la articulación de este programa de beneficios por colaboración con lo que se refiere a la responsabilidad civil y a la responsabilidad penal es muy tenue y digamos que no hay una fortaleza institucional, no hay una normatividad lo suficientemente, digamos, precisa frente al tema que pueda dar seguridad jurídica en su implementación. Luego de lo cual, si tú te pones, digamos, en el punto de vista de la defensa del presunto delator, pues no solamente se va a ver expuesto, digamos, a ese tema ante la SIC, sino que eventualmente puede haber lugar a responsabilidad penal. Y también como no hay claridad frente a la responsabilidad civil, pues también hay unos temas que quizá más adelante podría haberse enfrentado nuevamente el presunto delator, sin contar, por ejemplo, lo que es una investigación multijurisdiccional. Entonces, esa falta de articulación entre esas responsabilidades hace precisamente, y dice la OCDE, que disminuya este uso de los programas de beneficios por colaboración. Sí, Santiago, de acuerdo. Y no lo veo como una contradicción, sino que es la tensión que hay, es el punto de cuántas aplicaciones hay, si disminuyen las aplicaciones que no están funcionando los programas de beneficios por colaboración. Tampoco creo que serviría para decir que la disminución implica que necesariamente no estén funcionando. No, puede haber muchas otras cosas, que la autoridad ha sido efectiva en encontrar carteles, puede que el mercado en este momento pues no sufra de ese tipo de enfermedades en forma generalizada y por lo tanto la detección de muchos sea poco probable, sus efectos sobre el mercado no sean muy altos. Entonces, requeriríamos tal vez otros proxies, otros puntos de referencia para evaluarlo. Es tal vez el mensaje y creo que también lo señalas y es
sobre esa crítica. No se puede entender que sean exitosos por el número de aplicaciones exclusivamente. Tanto para lo positivo, diría yo, que es como señalas, pero también para lo negativo. La no existencia tampoco de una aplicación masiva no quiere decir que no esté funcionando los sistemas. Eso depende de muchas otras cosas. Y creo que al principio también lo señalas, es la efectividad de los programas por beneficios por colaboración dependen como de tres condiciones. Diríamos uno, la estructura institucional, señalabas en cómo está conformado esa aplicación del derecho de la competencia. Diría también la cultura empresarial, es decir, qué es lo que hacen las empresas, cómo se ven las empresas, cuál es el tipo de acuerdos que hacen las empresas, si ameritan o no ameritan la distinción de carteles o no. Y por otro lado, la capacidad de las autoridades para identificar y, digamos, pues sancionar o poder cubrir ese tipo de conductas desde el reproche que pueden hacer estas autoridades. Esos tres elementos eran básicamente los que son vinculados a la efectividad de esos programas. Entonces, atendiendo a esos criterios, y el artículo, para que lo sepan, es muy interesante porque abarca también los efectos que tiene, ya nos lo adelantaba Santiago, sobre las consecuencias que tiene sobre el derecho penal, cómo se relaciona con otro tipo de intervenciones del Estado para efectos pues, generar disuasión y castigar ese tipo de conductas. Y por otro lado, también el derecho que tienen los afectados por los carteles, digamos, víctimas, a ser reparados por los comportamientos de estas empresas, que atendería, por ejemplo, a los esquemas de responsabilidad civil para el caso pues, colombiano, responsabilidad civil extracontractual en la mayoría de las oportunidades. Entonces, Santiago, cuéntanos un poco como qué describes de esas experiencias estadounidense y europea en principio en general, es decir, cómo ves la experiencia norteamericana, cómo ves la experiencia europea y después pasamos a señalar qué puede aprender Colombia de esas experiencias y de su aplicación. Bueno, pues el modelo originalmente fue creado por la División Antimonopolios de Estados Unidos y todo empezó allí porque se dieron cuenta que luchar contra los hardcore cartels era muy difícil por su nivel de sofisticación, porque son estructuras que operan de una manera tal que uno se imagina un contubernio entre empresarios que es básicamente indetectable. A raíz de allí lo que ellos plantearon fue un mecanismo que se pudiera articular no solamente con la responsabilidad administrativa, con la penal, sino también con la civil. Y es que la institucionalidad de los Estados Unidos pues tiene previstos estos mecanismos de forma tal de que no sean contradictorios entre sí y de que la misma autoridad de competencia sea la que puede, digamos, manejarse en ese ámbito sin tener que pisarle los talones a otra autoridad. Y entonces allí el modelo estadounidense destaca pues tres condiciones muy importantes que son un incentivo fuerte al primer delator, digamos, fomentando ese efecto estampida, como vengan hacia mí, porque el primero que venga se va a llevar el 100% de la exoneración. Después maneja algo muy importante que es la confidencialidad, un poco de cara al nombre, al goodwill en cuanto a la operación mercantil del empresario, porque quizás si su nombre se ve en los diferentes titulares de las noticias, inmerso en un tipo de estos procesos, pues su nombre comercial puede pues, estar siendo perjudicado. Y pues digamos que el programa tiene en cuenta todo este tipo de situaciones para ser más atractivo. Y tercero, el programa pues es una plataforma que permite un cálculo estratégico. Digamos que en cierto modo pues es bueno ese cálculo estratégico, pero después comienza a ser utilizado ya digamos extraestratégicamente y más manipulativamente. Entonces por eso se premia digamos ese diseño institucional porque prevé unas condiciones de tiempo, modo y lugar muy óptimas para que haya una delación efectiva. Sin embargo, lo que de ella se critica es su diseño fundacional, porque hay allí como una suerte de teorías en las cuales él mismo se basa y en el que se apela a esa búsqueda de lucro para decir, listo, usted se quiere lucrar, me voy a aprovechar de eso y van al autocuidado. Dice, bueno, pues si me sale más rentable a mí delatar que seguir en el cartel, pues yo delato. Y hasta allí pues eso está bien y eso se hace digamos que en beneficio propio, pero que beneficia a la sociedad. Los problemas son después. Digamos que el modelo europeo, pues uno encuentra un enfoque netamente administrativo, que es el que sigue Colombia.
un modelo administrativo donde no hay responsabilidad penal. Algunos estados de la Unión Europea han optado por la responsabilidad penal, pero no todos. Y allí vienen pues problemas de soberanía, temas de esos temas supranacionales. Pero bueno, esta articulación, digamos, es netamente con el derecho civil. En Europa, pues la experiencia ha sido que hay una responsabilidad administrativa y ya se han articulado plenamente con la responsabilidad civil. Luego, pues digamos que el enfoque europeo es muy de sanción económica que no de sanción penal. Por contrario, el modelo estadounidense es muy de las tres responsabilidades. Hay penal, civil y administrativa, y el primer delator, digamos que tiene unos beneficios de cara a esas mismas responsabilidades. Y Colombia, por su lado, pues lo que ha hecho es adoptar de aquí, adoptar de allá, y pues tenemos un modelo híbrido. Muy bien, muchas gracias, Santiago. El punto que atraviesa esto es, al final, ¿qué tanto debe concentrarse estos programas en criterios económicos? Es decir, que se genere el incentivo para delatar y un beneficio, digamos, económico frente a la sanción pecuniaria, porque sancionados son sancionados, solamente que tiene el reproche del pronunciamiento de la jurisdicción, digamos, en este caso, pues la administración es quien se pronuncia y dice, usted sí fue responsable, realizó la conducta, pero no tienes, digamos, la transferencia económica, pero está el conocimiento de la conducta. Por el otro lado, aquellos que lo critican y dicen, no, un segundo, es que es un juego perfecto para aquel que adelanta comportamientos ilegales, termina beneficiándose al final económicamente y toda la conducta siempre tuvo un espíritu económico. Entonces, pues ese balance o esa pugna entre que el Estado castigue de forma plena, digamos, y por otro lado, los beneficios que se obtienen tanto pues, para el estado del conocimiento, la prueba de pronto cierta, tener más información o de condiciones de tiempo, modo y lugar de la conducta, y por otro lado, pues eh, establecer una sanción con mayor certeza versus ese beneficio económico. Cuéntanos. Bueno, justamente lo que tú describes, doctor Uribe, es el dilema central de los programas de beneficios por colaboración. Y digamos que eso me remite a la pregunta de, ¿puede el Estado renunciar a la aplicación del derecho en nombre de una eficiencia económica? Entonces, pues allí viene, digamos, un poco la respuesta en esas dos dimensiones que tú mencionas. Y ciertamente creo que la idea un poco del artículo y ese detrás de escena es como tratar de humanizar nuevamente el programa de beneficios por colaboración. Porque no critico yo, digamos, los temas de eficiencia económica como único criterio, sino que sea absoluto. Y es que, pues hay dilemas ahí que se pueden identificar claramente, como por ejemplo los pequeños empresarios, los medianos empresarios que no tienen esa capacidad de poder en el mercado como si lo tiene un empresario muy grande. Y pues claramente el sistema está diseñado para que el mejor y el más grande pues pueda tener más poder de mercado. Sin embargo, atendiendo un poco a esos criterios de democracia, digamos que es volver a las raíces de la ley Sherman en Estados Unidos, y eso se analizó por algún autor de Harvard que decía los aspectos morales de esa misma ley, y dice que su concepción original era que el derecho de la competencia no solamente era una herramienta para reducir precios, sino también para proteger la estructura democrática del mercado. Entonces mi crítica no va únicamente frente a la eficiencia, sino que este sea su único criterio, es decir, se debe ampliar ese espectro y tener en cuenta unos criterios extraeconómicos, no únicamente económicos. Creo que hace referencia a que lo citas en el artículo Sanjukta Paul, que fue que está publicado también en Yale Law Journal. Eh, bueno, muy bien. Santiago, ya como para cerrar, ¿cuál es el mensaje, la invitación que le haces a tus lectores? ¿Qué quieres que los motives? Es decir, ¿por qué hay que leerse este artículo? Bueno, pues yo creo que este artículo refleja uno de los fantasmas del capitalismo, que es el mercado y cómo la propiedad privada en su dimensión de operación mercantil opera en el mismo. Y ciertamente este artículo nos permite entender esa relación entre derecho, poder y justicia. Y si dejamos obviamente operar a la propiedad privada únicamente bajo lógicas de eficiencia, corremos el riesgo de permitir que esto se desborde, porque ciertamente pues
más allá del discurso social y más allá de esos temas sociales, lo importante es que pues haya un equilibrio entre esa propiedad privada y también entre la colectividad. Entonces no se trata de deshacer el modelo, sino de humanizarlo, de reconectar la competencia con esos principios de equidad, de pluralismo, de responsabilidad. Ese es el dilema que exploré y que también la oportunidad que tenemos como país para construir un derecho más justo y más coherente. Bueno, muchas gracias, Santiago. Yo también dejo el punto sobre la invitación a leer el artículo. El artículo plantea una problemática muy importante. Yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, eh, a mí me interesan los programas de beneficios por colaboración porque aparte de los efectos económicos que genera para mí, y es la idea de los programas, es entregar esa información, ese mayor conocimiento de la conducta que puede servir en otras esferas. Y atendiendo a que pues la autoridad de competencia, su finalidad tampoco es la de castigar en ese sentido económico, sino la de hacer que se descubran las conductas, se genere la disuasión suficiente y que efectivamente no se generen estas conductas en el futuro, pues en la medida en que además públicamente se genere o se produzca ese reproche reputacional, esa afectación también a la marca, que es lo que genera la sanción en sí, pues también cumple una función disuasoria muy importante. Entonces creo que pues, desde mi punto de vista sí está esa conexión, es decir, no solo es un problema tan netamente económico, sino que genera la función de reproche. Pero entiendo también el lado que expresa el artículo y es esa problemática, bueno, y dónde está el contenido de justicia, de equidad, de otros valores que también contiene el derecho y que deben ser promocionados por este tipo de programas, no solo concentrándose en elementos económicos. Entonces, una invitación pues muy amplia a todos los lectores de la revista de estudios sociojurídicos de la Universidad del Rosario. Acudan a esta obra y pues aparte de los demás artículos que encontrarán, una invitación muy particular a leer el dilema de los programas de beneficios por colaboración, equilibrar intereses contrapuestos entre cartelistas, delatores, Estado y víctimas. Muchas gracias, Santiago. Un honor haber participado pues con la Universidad del Rosario y contigo en esta presentación de tu artículo. Muchas gracias. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias a ti también por esta oportunidad de espacio y a Jaime también muchas gracias por prestarnos acá toda la infraestructura y la logística necesaria. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todas las personas que van a ver este video. Yo creo que me uno a esa última recomendación de Carlos, de no solamente la Universidad del Rosario, la editorial y demás dependencias producen libros, sino también artículos. Estos se encuentran en acceso abierto y tienen un alto valor, nos amplían. Muchas veces hay casos específicos que nos ayudan a comprender mucho más las realidades, las diversas realidades que tenemos en nuestro país en los diferentes ámbitos. Así que nada, ya saben, se encuentran todos los artículos de la revista Estudios Sociojurídicos, no solamente del volumen 27, número 1, que es el que estamos abordando el día de hoy, sino los anteriores volúmenes también en el portal de revistas, revistas.urrosario.edu.co, en acceso abierto para que vayan. Recuerden, el dilema de los programas de beneficios por colaboración, equilibrar intereses contrapuestos entre cartelistas, delatores, Estado y víctimas. Muchas gracias de nuevo, Carlos, Santiago, y bueno, muy bienvenidos a otro jueves de revistas. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.